Hola hermanos, Dios les bendiga, qué gusto saludarles en este domingo. Estamos agradecidos con Dios por un domingo más, estar aquí junto con ustedes. Déjenme decirles, hermano, una buena noticia. Ya vamos a poder tener reuniones presenciales a partir del próximo domingo. Nuestras autoridades ya dieron banderazo para poder reunirnos las iglesias con ciertas restricciones que ya les estaremos avisando ahí por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Pero estamos muy contentos y felices porque, hermano, a partir del próximo domingo ya vamos a poder reunirnos y juntos alabar y adorar a Dios, podernos ver, ¿verdad? Y estar reunidos aprendiendo también de la palabra del Señor. Así que estamos muy contentos por ello y podemos decir Ebenezer, amén. El Señor nos ha cuidado, nos ha guardado y hasta este momento Él ha sido fiel. Así que, hermano, disfrute esta transmisión que será de las últimas transmisiones por domingo y ponte en un lugar cómodo. Espero que estés con toda tu familia para que puedas escuchar la palabra del Señor. Espero que tengas un corazón dispuesto y abierto, receptivo para lo que Dios hará en tu vida. Así que, hermanos, sin más preámbulo, iniciamos. Bienvenidos. Que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Tú eres Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar.
favor ahí en Hebreos capítulo 12. Vamos a compartir algo de este pasaje, vamos a aplicarlo en nuestra vida. Hemos iniciado hace un par de semanas una serie y le pusimos a esta serie cuestión de enfoque. Amén. Y hemos estado hablando a lo largo de estas semanas de la importancia que tiene el estar bien enfocados. Hablamos de lo que significa enfocar y reenfocar, y dijimos que enfocar es fijar la mirada hacia un objetivo, hacia algo, sin distracción, poner nuestra mirada fijamente en algo o en alguien. Pero también dijimos que reenfocar es volver a direccionar nuestra mirada hacia un objetivo. Y hemos estado hablando que cuando uno tiene un objetivo, de pronto la mirada se va desviando y cuando menos nos damos cuenta puede pasar que estamos direccionando nuestra mirada, nuestro enfoque hacia otras cosas. Así que lo que hemos tratado de hacer o que lo que queremos lograr a través de estas semanas es que tú y yo nos demos cuenta en quién estamos enfocados, la importancia de estar enfocados, de no perder la visión, de no perder el enfoque, porque cuando uno, hermano, de pronto va en la vida cristiana, uno puede perder de vista el verdadero enfoque y el verdadero significado de las cosas. De pronto uno hace las cosas por inercia. Yo le he dicho a la iglesia que siempre me llama la atención las películas que yo he visto del arrebatamiento desde que era niño. Siempre uno de los que me llamaba la atención que se quedaban era el pastor. No sé si tú te acordarás, habrás visto alguna película. Pero me llamaba la atención que siempre cuando venía el rapto, ¿verdad? Los hermanos iban a la iglesia y ahí estaba el pastor. Y entonces le preguntaban al pastor, pastor, ¿por qué se quedó usted? Usted es siervo de Dios. Y entonces el pastor les decía, bueno, lo que pasa es que yo perdí el enfoque. Predicaba, pero lo hacía por inercia porque ya lo sabía hacer, cantaba porque sabía cantar, servía porque pues era parte de, pero no lo hacía realmente con el verdadero enfoque. Así que lo que queremos lograr, hermano, con estos temas, hoy vamos a cerrar esta serie que le pusimos cuestión de enfoque y anhelamos que tú te puedas dar cuenta hacia dónde estás dirigiendo tu mirada, no a las personas, no a la gente, no al reconocimiento, no al qué dirán, sino al verdadero objetivo que es nuestro Dios. Y el primer tema que hablamos, espero que tú lo recuerdes, le pusimos como tema ¿qué ves? Y hablábamos de David y Goliat y veíamos cómo el ejército de Israel tenía su enfoque en el gigante poderoso que los iba a destruir. Pero llega un David con un enfoque diferente y él dice, Dios es más poderoso que el gigante y él me lo va a entregar en mi mano. Y entonces vemos la importancia de estar poniendo nuestra mirada en las cosas importantes, en Dios, en un Dios poderoso que no hay imposible para Él. Y el segundo tema que hablamos, le pusimos enfocados y con fe. Y hablábamos de los discípulos, cuando están en la multitud, más de 5,000 personas, y no hay que comer, y Jesús les dice, denle vosotros de comer. Y entonces cómo el Señor usa los panes y los peces de aquel muchacho, los bendice y se los da a los discípulos, y ellos empiezan a ver el poder de Dios, ¿verdad? Que lo imposible se vuelve posible gracias al poder de Jesucristo. Así que la importancia de estar enfocados en Dios, pero también tener una actitud de fe. El tema de hoy, y con este vamos a cerrar esta serie, le hemos puesto enfocados en la meta. Y abre tu Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, vamos a dar lectura del verso 1 al 3, solamente 3 versículos. Dice la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos enfocados en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora quiero leerte otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho. Dice, por tanto, ya que está, es lo mismo, pero es otra versión, con otras palabras, tal vez un poquito más claro. De pronto usamos las versiones para poder entender un poquito más el pasaje, y entonces dice la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr
especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada enfocados en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Así que los que han estudiado un poquito acerca de Hebreos sabrán que esta carta, algunos han dicho que es una carta, otros como una especie de sermón porque toca un tema específico. Fue escrita para un grupo de judíos que se habían convertido y estaba el momento de la persecución, estaban siendo perseguidos y ellos estaban dudando de su fe. Era un momento difícil, era un momento complicado. Se estaban desanimando, estaban siendo perseguidos, no tenían economía por haber tenido que salir en la persecución, no tenían posesiones, estaban pasando un momento crítico en su vida. Entonces el escritor de Hebreos trata de ejemplificar la vida cristiana con una carrera, con una competencia atlética. Y le está tratando de decir que hay que correr, que hay que seguir adelante, que no hay que desmayar, porque Jesús va delante de nosotros y si lo vemos a Él, nosotros podemos llegar a la meta. Ahora, en el contexto de Hebreos, en el capítulo 11, tú vas a poder ver una lista de héroes de la fe. ¿Amén? Algunos le han llamado el capítulo de la galería de la fe, porque ahí aparecen personajes que tuvieron problemas difíciles, ¿verdad? Complicados, pero nunca decayeron, nunca se detuvieron, permanecieron siempre fiel, puestos los ojos en Dios. Así que si tú lees el capítulo 11, habrá una larga lista de gente que caminó enfocada en Dios en cualquier momento, en las buenas y en las malas, en las adversidades y en las victorias, siempre siguieron adelante. Por eso el capítulo 11 lo menciona como personajes importantes de fe. Y ahí en el capítulo 11 de Hebreos, vienen varios, pero en el 11, 23 a 24, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí pone en la galería, pone a Moisés y dice, bueno, Moisés es uno de los que han corrido esta carrera, uno de los que ya pasaron por momentos difíciles y lo lograron. Y luego dice, Moisés rehusó, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahora déjame decirte que esto parece fácil, pero Moisés tenía todos los lujos posibles. En el momento en el que él vive en el palacio, Egipto era una ciudad sumamente poderosa, una nación sumamente poderosa, tenía lujos, pero lujos de verdad. Yo conozco cristianos que tienen una moto y se vuelven locos y se apartan de Dios. Tienen un carro ahí más o menos y se vuelven locos y se apartan de Dios. Tienen un negocito, les da, el trabajo les da, quieren ganar 5 pesos más y se olvidan de Dios. Pero no, este Moisés realmente tenía todos los lujos, palacios, sirvientes, riquezas, camellos del año, ¿verdad? Rojos, flamantes, de lujo, tenía todo. Podía tener la mujer que quería, podía tener la ropa que quería, el perfume que él deseaba. Lo trataban, incluso a la familia real de Faraón, los trataban como dioses. Y él lo dejó, rehusó, se despojó. Y en esa lista del capítulo 11 de Hebreos aparece Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, y da una larga lista. Rahab también aparece ahí. Aparece una larga lista de gente que caminaron en medio de la adversidad, puestos los ojos en Jesús. De hecho, Moisés dice que él caminó como viendo al invisible, dice la palabra del Señor. O sea que Moisés estaba enfocado en la persona de Dios, en un Dios maravilloso, en un Dios que caminaba con él, en un Dios que suplía sus necesidades. Así que en el contexto del 11 habla de una lista de gente que ya pasó por momentos difíciles y lo lograron. Ahora en el capítulo 12 de Hebreos, dice el versículo 1, dice, por tanto nosotros, ahora ya está en lo actual, en nuestra vida, en nuestra época, dice, ahora nosotros también,
teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, Moisés, Abraham, todos los personajes que vienen en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que el escritor de Hebreos está ejemplificando la vida cristiana como una carrera, como una competencia atlética, como un maratón donde la persona entra y empieza a correr. ¿Sabes que cuando hay competencia debe ser un estadio y hay gente alrededor? Y en las competencias griegas, hermano, los que ya habían corrido, los que ya habían participado, los que ya habían sido campeones, tenían un lugar especial en las gradas para observar a los nuevos competidores. Y entonces Hebreos dice, bueno, estamos en este estadio de la vida. Y alrededor hay grande nube de testigos que ellos testifican que sí se puede caminar siendo vencedores en Cristo. Sí se puede. Ellos están ahí en un lugar preponderante para ver a los nuevos corredores. Ellos atestiguan que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que nunca los soltó, que siempre suplió sus necesidades y que aún en medio de la adversidad ellos se mantuvieron fieles a ese Dios poderoso. Y luego el escritor de Hebreos dice que entre esa multitud que hay, entre esos testigos que están ahí en las competencias, hay uno más grande que todos. Y ese es Jesús. Jesús está ahí también en las competencias, porque nuestro Jesús en la competencia de la vida, en esta carrera cristiana, no solamente es la meta, también es nuestro compañero de ruta. Él está con nosotros, camina con nosotros. Así que esta grande nube de testigos está atestiguando, está dando testimonio que Dios nunca los abandonó. Así que entonces en las gradas, tomando este ejemplo del escritor de Hebreos, ahí en las gradas está Daniel. Y entonces está Daniel, y si Daniel pudiera hablar, Daniel diría, bueno, claro que sí, a mí Dios me libró de los leones, estuve en un foso y Dios le tapó la boca a los leones. También ahí está Sara, y Sara diría, bueno, yo era ya mayor, yo era estéril, ya no podía tener hijos, y por el poder de Dios, aunque al principio lo dudé, el poder de Dios me dio a un hijo llamado Isaac. Ahí también en las gradas, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, está Rahab, una mujer que tal vez nos pudiera decir que vivía en una casa de mala nota, que tenía un pasado vergonzoso, pero cómo Dios restauró y perdonó su vida. Así que el escritor de Hebreos usa esta figura y está diciendo, esos testigos testifican, gritan con su vida que Dios ha sido fiel con ellos y que la fe tiene resultados poderosos. Así que hermano, esto debe de llenarnos de gozo y de alegría. A ti, a mí, dile al que está a tu lado, alégrate, gózate. ¿Sabes por qué debe de llenarnos de alegría? Porque si Dios fue fiel con ellos, también va a poder ser fiel con nosotros. Porque el Dios que tenemos es un Dios que no cambia. ¿No te alegra eso? Tú te topas con gente que un día es amable y otro día es apática. Tú te topas con gente que un día te saluda muy gustoso y otro día no te quiere saludar. Tú te topas con gente que un día quiere servir a Dios con muchas ganas y al otro día ya no quiere saber nada. Tú te topas con gente que un día quiere darlo todo y otro día anda reclamando porque dio todo. Pero aquí vemos a un Dios, eso es lo que nos debe de llenar de gozo. Porque tú y yo no ponemos la mirada en el hombre, la tenemos que poner en Dios, aunque a veces nos enfocamos en las personas. Pero el escritor de Hebreos está diciendo, ellos están ahí, ellos pudieron por Dios. La buena noticia es que tú y yo también podremos por Dios, porque nuestro Dios no cambia. Su palabra no cambia, su palabra es inmutable, no hay variación. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que hermano, si Él fue fiel con Enoc, con Abraham, con Sara, con Rahab, hermano, Él será fiel contigo. Porque nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso nos debe de llenar de esperanza. En Él está nuestra fe. Porque hay gente que de pronto decae y se desanima porque pusieron la mirada en el hombre. Ya no voy a ir a la iglesia porque no viene mi tío. Tú sigue adelante. No pongas la mirada en la persona. No, yo quería servir, pero aquel no sirvió, yo tampoco sirvo. No pongas la mirada en el hombre porque te vas a desanimar. Puestos los ojos en Jesús. Él no cambia, Él no varía, Él es el mismo. Y eso nos debe de llenar de gozo. A mí me llena de gozo y de esperanza. Porque aunque todos nos abandonen, Jesús nunca nos va a abandonar. Ahora, el escritor de Hebreos pone el panorama
Hay un estadio, hay gente corriendo, hay testigos que ya corrieron. Jesús está ahí en la pista. Jesús está dentro de la competencia. Pero dice el escritor de Hebreos, bueno, ahora ¿cómo debemos de correr? Dice, quitémonos de todo peso que nos impide correr. Dice la nueva traducción viviente. Quitémonos todo peso que nos impide correr. Luego dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Sabes, hermano, que yo he conocido ministerios poderosos que van surgiendo, van creciendo, y de repente llega algo, el diablo les mete el pie, los deja caer en pecado y el ministerio se acabó. He conocido personas que se están levantando, Dios los está usando, Dios los está poniendo en un lugar preponderante, Dios les está dando fama, Dios les está dando influencia, y de repente caen en pecado y ¡pum!, se acabó el ministerio. Aquí el escritor de Hebreos dice que en esta carrera hay obstáculos, y hay dos que dice precisamente, dos estorbos para correr. Número 1, pecado, y número 2, el peso. Hermano, si hay algo terrible que aparta a Dios de los hombres, de las personas, es el pecado. Si hay algo que aparta la presencia de Dios de las iglesias, es el pecado. Yo te he hablado de Acán, un hombre que por causa de él afectó a todo el pueblo de Israel. Si tú eres un buen líder, si tú eres un líder que ama a Dios y que sirve a Dios y que se guarda de pecado, que lucha con el pecado, la iglesia, tu departamento, tu área va a crecer. Pero si no lo haces, si vives en pecado, en una doble vida, eso que estás haciendo va a decaer y va a afectar a toda la iglesia. Así que nosotros tenemos el compromiso con Dios primeramente, pero también con la gente que está caminando con nosotros. Porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. El escritor de Hebreos está diciendo, tienes que soltar el pecado, porque es querer correr. Imagínate entrar a la carrera 21K de aquí de Saltillo, de San Isidro, y querer correr los 21 kilómetros con 2 costales de piedra en tus espaldas. No la vas a hacer. De por sí es pesada la carrera. Imagínate con 2 costales de piedra. Es estorboso. Llegará el momento, si tú vas corriendo con 2 costales de piedra, llegará el momento en el que te va a cansar. No vas a poder seguir. Nadie que esté en pecado, viviendo una doble vida, puede creer que va a llegar a la meta. Es imposible. Por eso el escritor de Hebreos está diciendo, tienes que soltar, quita todo pecado que nos asedia. Una vez leí una anécdota que en cierta parte de África, para atrapar a unos monos, a unos primates, a un mono, no tienen que usar redes. ¿Sabes lo que hacen? Amarran un maní, una especie de maní, a una cuerda. El mono baja del árbol, agarra el maní y no lo suelta. Puede estar viendo que el cazador se está acercando y no lo suelta, jala y jala y jala y no lo suelta. El cazador llega y lo pesca y lo agarra. Hermano, ¿qué es lo que nos hace falta soltar? Tienes que soltar el pecado que te está impidiendo avanzar al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene propósitos grandes para ti, y yo sé que esto a veces la gente no lo cree. Yo veo a jóvenes aquí en la iglesia y en otros lugares, veo gente en las iglesias cuando he ido a predicar a otros lugares, y veo el gran potencial que tienen, pero la gente no lo cree. Porque somos malinchistas, creemos que Dios usa en otros lados, pero en mi iglesia no. Creemos que Dios se mueve en la juventud de otros lados, pero en la mía no. Creemos que Dios usa los ministerios de otros países, pero en el mío no. Pero eso es una mentira, porque no podemos poner la mirada en el hombre. Tenemos que enfocarnos en Dios y tenemos que soltar lo que nos está estorbando, porque Dios tiene un plan trazado de éxito y de bendición para tu vida. Pero el pecado no lo permitirá, no permitirá que tú llegues ahí. Te voy a poner un ejemplo. Es como que tú estás formado en la fila de las tortillas. Y ahorita ya no se usa mucho eso, pero yo me acuerdo cuando era niño había tortillerías, y si querías tortillas ricas, no me lo vas a dejar mentir, ¿verdad? No me vas a dejar mentir. Las tortillas ricas son las recién salidas, ¿a poco no? Esas se van como mantequilla, te comes un chorro porque están ricas, recién salidas. Y entonces mamá nos mandaba a las tortillerías y hacía fila, ¿no? Entonces imagínate que tú estás en la fila y está la fila un poco larga y tú estás esperando tu turno. Y de repente tú te cansas y dices, no, ya me cansé, ya me fastidié, me da el sol, esto se tarda mucho, no llegan, a mí no me van a hacer caso, saben que ya me voy. Y te sales de la fila. Llegas a tu casa y tu mamá te dice, ¿dónde están las tortillas?
No, mamá, es que órale, regrésate y me trae las tortillas. Cuando tú llegas nuevamente a la fila, tú no puedes pelear el lugar que tenías antes, ¿a poco no? Porque la gente te va a decir, te quieres meter y decir, sácate de aquí, vámonos, ya perdiste tu lugar, vete hasta atrás. Entonces no puedes llegar al mismo lugar. ¿A dónde te tienes que formar? Hasta el final. Y tienes que volver a pasar ese proceso, hermano. Tú no puedes estar en la fila y saliéndote de la fila, entrando a la fila y saliéndote de la fila, porque nunca vas a llegar al propósito que Dios tiene para ti. Por eso cuando el Señor se encuentra con aquella mujer que se encontraba en adulterio, está en pecado, y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque el pecado lo que hace es que cuando estás buscando a Dios y sales a pecar y empiezas a tener concesión con el pecado, te sales de la fila y cuando regresas llegas más cansado a tener que pasar el proceso nuevamente. El pecado aflige. Cuando alguien comete un pecado, a veces Dios ya te perdonó, le pides perdón a Dios, Dios ya te perdonó, pero la mente te aflige. El diablo viene a afligirte. Y cuando has cometido pecado entre semana y luego quieres buscar a Dios, el diablo te dice, hipócrita, no, ahora sí ya estás levantando las manos y mira lo que hiciste y mira lo que pasó, y hay una lucha en tu mente. Ahora, en cuestión de pecado, no hay pecado más grande que Jesús no te pueda perdonar. Pero si lo buscas constantemente, escúchame, si buscas a Dios constantemente, el pecado no logrará que te salgas de la fila. Sí vendrá la tentación, pero tú vas a poder permanecer firme y no lo vas a poder hacer solo. Necesitas buscar constantemente a Dios, porque nadie que no ora, que no lee la Biblia, que no busca, que no escucha música cristiana, que no adora a Dios, que no lo alaba, nadie que no viva así puede pensar que va a permanecer de pie. Es más, de hecho es bien difícil trabajar con gente que no ora, porque su mentalidad es otra. Cuando tú buscas constantemente a Dios, tú tienes una fuerte fe, una fuerte convicción, tú eres inamovible, tú puedes permanecer con Dios. Y es verdad que no somos perfectos, pero no podemos vivir en una concesión constante al pecado, porque eso te da un estilo de vida muy pobre. Así que uno de los estorbos más grandes en esta carrera es el pecado. Yo he visto mucha gente caer en pecado y apartarse de Dios. He visto ministerios fuertes apartarse del camino del Señor. He visto familias que amaron y sirvieron a Dios apartarse por la única razón que le dieron concesión al pecado, descuidaron su vida y el diablo vino y hizo presa de su vida y los apartó y los alejó. El segundo estorbo es el peso. Es que, hermano, hay cosas que no son pecado, pero sí son un estorbo para seguir en esta carrera y cumplir el propósito de Dios. Hay cosas que no son pecado, pero sí te estorban para correr efectivamente. De hecho, cuando habla, dice, despojémonos en la Reina Valera, despojémonos de todo peso y pecado. Usa una palabra que significa desarropar. Porque en las competencias de las carreras griegas en la antigüedad, la gente se quitaba la túnica porque eran estorbosas, eran pesadas. No podías correr con la tela encima. Así que de lo que está hablando aquí es cosas que a lo mejor no son pecado, pero que sí se vuelven un peso y un estorbo en tu vida. Hermano, el trabajo es bueno. Gloria a Dios por el trabajo. Pero si el trabajo te absorbe tanto que no te permite tener una vida espiritual o servir en la iglesia, se convirtió en un peso que te va a estorbar. El salir con amigos es bueno, eso es maravilloso. Tener amigos, platicar con ellos, eso es magnífico. Pero si eso te hace olvidarte de Dios, se convirtió en un peso que te va a estorbar. Y es que la gente es de influencia en nuestra vida. Y si hay alguien que te está influenciando y hace menguar tu fe y te hace alejar de Dios, eso se convirtió en un lastre para tu vida. Los negocios son excelentes, tener un negocio, 2, 3, eso es maravilloso. Pero si el negocio te aleja de la carrera cristiana, se volvió un peso muerto. El tener un novio, muchachos que me están viendo, el tener un novio, una novia es bueno, es maravilloso. Eso es algo parte de la vida y es disfrutable y es hermoso. Pero si cuando andas con él o con ella te olvidas de Jesús, entonces se convirtió en un peso mortal para tu vida. Es que hay cosas que se vuelven un costal tan pesado que logran alejarte de Dios. Y yo lo he visto.
Tengo 44 años y he visto a mucha gente alejarse del Señor por cosas que a lo mejor no son pecado, pero que le dieron mayor prioridad que a Dios. Por eso Mateo 5, 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Fíjate nada más. Y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y luego dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ojo, hermano. Aquí la Biblia no está pidiendo, Jesús no está diciendo que te mutiles el cuerpo. Lo que está tratando de decir Jesús es que no permitas que nada te aleje de Dios. Lo que está diciendo Jesús es que hagas lo que tengas que hacer, pero no te apartes de la carrera. Si tienes que dejar alguna amistad, si tienes que dejar algún noviazgo, si tienes que dejar alguna relación, si tienes que dejar algún negocio que te está apartando del Señor, hazlo, porque es mejor que dejes eso a que toda tu vida se aleje de Dios. Así que despojémonos del peso del pecado. Y luego dice Hebreos, hay que correr también ligeramente, pero hay que correr con paciencia. Hermano, la carrera cristiana es de paciencia. Dile que está a tu lado, paciencia. Dile que está a otro lado, dile perseverancia. Aquí el escritor de Hebreos hace referencia a la paciencia y usa una palabra que es supomone, que significa soportar, resistir con determinación. Para correr en la vida cristiana se necesita resistencia. De hecho, la palabra carrera viene de una palabra griega que significa agonía. Y es que, hermano, todo el que ha corrido en algún momento de su vida, que ha entrado a alguna carrera, algún maratón, en la escuela, en la prepa, en cualquier lado, todo el que ha corrido en algún momento, sabe que en el trayecto de pronto se siente el cansancio. Y el que diga que no, yo corro y nunca me canso, esa persona la verdad es que nunca ha corrido. Porque una verdad es que cuando uno corre, sientes el cansancio, empiezas a agitarte, ya la respiración como que de repente no te alcanza, te empiezan a doler las piernas, te duele el estómago, te duele el pecho, te duelen los brazos, te cuesta respirar. Todo el que ha corrido en algún momento de su vida ha tenido la tentación de abandonar la carrera y decir ya no puedo. Hay momentos, hermano, sobre todo antes de llegar a la meta. Cuando ya diste todo el recorrido, justo antes de llegar a la meta es cuando vas más cansado, es cuando empiezas a sentir la agonía. Y yo sé que ahora muchos cristianos se están sintiendo cansados. Oh, pastor, ya son muchos días de encierro, me siento cansado. Pastor, me bajaron el sueldo, estoy viendo en problemas mi familia, estamos apretados, esto ya me cansó. Ya han sido muchos días. Platicaba con un pastor y me dice, hermano, como que los hermanos de mi iglesia me decía, ya andan medio desanimadones, ya ha pasado mucho tiempo. Y él me decía, yo también me siento cansado. Pastor, no podemos reunirnos. Es cansado grabar, es cansado proyectar la predicación, es cansado ver que hay pocos espectadores y que sube y que baja y que algunos no lo ven, es cansado. Hay gente que me ha dicho, ya me cansé del temor, de que ya no sabemos qué es verdad, me canso de escuchar las noticias, luego dicen otros otra cosa, unos les dan un toque espiritual, otros les dan otro toque de verdad, otros no sabemos a quién creerle. Unos hablan de una conspiración, otros hablan de ir contra la iglesia, otros hablan de la economía, no sabemos, estoy cansado de escuchar tantas versiones. Tal vez tú ahora que me estás viendo te sientes cansado. Tal vez esta semana o este mes fue difícil para tu vida, para tu economía, para tu familia, en tu relación familiar y me dices, pastor, me siento cansado. Ya me cansé, me siento cansado. Y es que sabes que yo te quiero decir algo. El cansancio es parte de la carrera. No está mal que de pronto nos sintamos que... Yo también me he sentido cansado en un momento. Yo también he sentido el cansancio, yo también he sentido el peso, yo también he sentido esa preocupación de no entender lo que está pasando. Los judíos a los quienes estaba escrito esta carta,
a quienes iba dirigido, estaban siendo perseguidos, estaban siendo asediados, estaban cansados de tener que abandonar sus casas, no tener una buena economía, los estaban persiguiendo para encarcelarlos. Y si pudiéramos hablar con este grupo al cual recibió esta carta originalmente, ellos nos pudieran decir: estamos cansados. De hecho, el escritor de Hebreos está tratando de animarlo, de levantarlo, porque en este momento ellos se sienten cansados. Si pudiéramos hablar con Elías cuando está debajo del enebro, ¿recuerdas? Él acaba de matar a los profetas de Baal y Jezabel lo amenaza de muerte, y él se va huyendo y se pone debajo de un enebro y empieza a llorar y dice: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. En otras palabras, lo que está diciendo Elías: estoy cansado, ya mátame. Mejor recógeme, Señor, esto no funciona, ya me cansé de esto. Jesús mismo, cuando está con los discípulos y no pueden echar fuera el demonio, y van con él, el hombre le dice: Jesús, estuvimos con tus discípulos, pero no pueden. Entonces Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? En otras palabras, estoy cansado de su falta de fe. Hermano, amigo que me estás viendo, es parte de la carrera sentirse cansado, pero lo que no está bien es desmayar. Yo como pastor tengo 22 años, alrededor de 22 años de ser pastor. Y yo te puedo decir que me he tenido que subir a predicar cuando me he sentido triste. He tenido que hablar cuando no he querido hablar. Me han invitado a ir a orar al hospital, a orar por enfermos, y Dios ha hecho milagros y yo he estado enfermo. He tenido que hablar palabras de ánimo con alguien cuando yo por dentro me siento desanimado. Porque no está mal sentirse cansado, lo que está mal es desmayar, es sentarte, es salir de la carrera y decir: ya no. Todos hemos sentido el cansancio, y si no lo sientes ahora, prepárate porque lo vas a sentir después. Es parte de la carrera. Ahora voltea con el que está a tu lado y pregúntale: bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos sentimos cansados? Pregúntale. Dile: ¿qué hacemos si nos sentimos cansados? Bueno, pues el versículo 2 nos da la respuesta. Dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y luego dice, ahí viene la respuesta: esto lo hacemos. ¿Cómo le hacemos para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante? ¿Te acuerdas cuando Elías estaba debajo del enebro y Dios le aparece un ángel, le manda un ángel que le cose una torta y le dice: come y bebe porque el largo camino te resta? O sea, no te puedes quedar aquí. Sí entiendo que ahora estás debilitado, pero Dios mandará un ángel que te cosa una torta para que te alimente tu espíritu. Dios mandará fuerza nueva. Dios inyectará economía a tu vida. Dios mandará ángeles a aquellos que creen. No está mal sentirse cansado, pero no puedes abandonar la carrera. Dice el versículo 2: esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe. Wow. Dice la Reina Valera: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, amigo, la única manera de permanecer corriendo es enfocar nuestra mirada en Jesús. Una vez en la iglesia donde yo pastoreaba, yo me fui a pastorear esa iglesia muy jovencito y me veía mucho más joven de mi edad. Y me acuerdo haber llegado, el primer día que llegué nos recibieron, al siguiente día, el día miércoles había una reunión del culto y llegamos y había poquita gente y yo estaba orando en el altar, y cuando me paro voy caminando hacia el pasillo y veo a una mujer que viene así directo hacia mí. Créemelo o no, pero el Espíritu Santo me dijo: te viene a desanimar. Yo me acerqué, ella se acercó conmigo y me dijo: oiga, usted está muy huerquillo, me dijo, así me dijo, está muy huerquillo para que yo le diga pastor. Pero como el Espíritu Santo ya me había avisado que me venía a desanimar, Dios me dio así una palabra porque no la había pensado, y yo le dije: usted dígame como quiera, porque yo no soy pastor porque usted diga, yo soy pastor porque mi Señor me ha dicho que yo soy pastor. Hermano, si yo pusiera la mirada en las personas que no me aman, yo ya estuviera llorando en un rincón. Una vez iba corriendo una carrera cuando me iba a casar.
Me quise poner en forma, entonces me iba a correr todos los días a una pista. Y entonces iba yo corriendo y me encontré un joven. Yo era líder de jóvenes de la región aquí en Saltillo cuando todavía no me casaba. Y entonces viene un joven y se me acerca y me dice: oye, ¿tú eres Saúl Silva? Y le dije: sí. ¿Tú eres el que predica? Y le dije: sí. Y yo sonreí y ya le iba a dar un abrazo porque pues dije: ser un joven de alguna iglesia. Y cuando le iba a dar un abrazo me dijo: pues déjame decirte que me caes bien gordo. Así como que mis alas nomás las bajé. Y dije: bueno, pues ese es tu problema, Dios te bendiga, hermano. Y me seguí corriendo. Me pegó. Pero luego me acordé que las cosas no las hacemos para los hombres, las hacemos para Dios. Sí, se beneficia a los hombres, pero lo hacemos para Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no en el pastor, no en el líder, no en la congregación, no en la gente que quiere, no en la gente que no quiere. Nuestra mirada debe de estar enfocada en el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso dice: puestos los ojos, no en el líder, en Jesús. ¿Sabes por qué has sentido desánimo en la iglesia? ¿Sabes por qué has sentido desánimo en tu vida? Porque has puesto la mirada en tu negocio, en la gente, en las personas, en los que hacen, en los que no hacen. Te has desenfocado. Hoy necesitamos reenfocarnos en Jesús. Si te enfocas en las personas, no vas a poder permanecer. Jesús tiene que volver, escúchame. Jesús tiene que volver a ser nuestra pasión. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Hasta que no estés dispuesto a dar tu vida por Jesús, Él no se volverá tu pasión. Y hoy la gente es simpatizante de Jesús, seguidor de Jesús, pero Dios necesita gente apasionada de Él. Jesús necesita ser nuestra inspiración. Hoy, hermano, es que nadie quiere. Jesús sigue corriendo. Por eso Jesús dijo, cuando estaba en la tierra, dijo: hasta hoy mi Padre trabaja y yo también. En otras palabras está diciendo: si los demás no quieren, yo voy a seguir. Tú y yo tenemos que ver a Jesús y que se vuelva nuestra inspiración, nuestra pasión. Él es el aliento que nos debe de hacer seguir corriendo. No la gente, no las personas. Tú sigue corriendo. Si alguien se cayó, trata de levantarlo, pero si no quiere, tú sigue adelante. ¡Oh, aleluya! Iglesia, necesitamos volver a apasionarnos de Cristo. Juventud, necesitamos volver a apasionarnos de Dios. Él necesita ser lo más grande, lo más maravilloso, el tesoro más importante de nuestra vida, el tesoro más cuidado de la iglesia. A veces andamos cuidando más las sillas. Necesitamos cuidar la presencia de Dios en casa y en la casa de Dios. Filipenses 3:12 dice Pablo en la versión Dios habla hoy: no quiero decir que ya lo haya conseguido, que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzar, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciéndole a los filipenses: no quiero otra cosa que alcanzarlo a Él. Lo que está diciendo Pablo es: no me importan tanto los milagros, lo quiero a Él. Lo que tengo no me interesa, lo que me falta no me importa, lo quiero a Él, porque Él me alcanzó a mí. Yo tengo que correr con la esperanza de alcanzarlo a Él. Cuestión de enfoque. A lo mejor no tienes mucho dinero, pero si lo tienes a Él, oh hermano, lo tienes todo. Cuestión de enfoque. ¿En qué te estás enfocando en esta cuarentena? ¿Él sigue siendo el amor de tu vida? ¿Él sigue siendo lo más importante para ti? Porque si no lo estás enfocando, estás en peligro de abandonar la carrera, tal vez sin darte cuenta. A lo mejor hoy alguien me dice: Saúl, tú no sabes los problemas que yo tengo. Tú no sabes las deudas que yo tengo.
Tú no sabes la situación que estoy pasando. Bueno, el escritor de Hebreos nos da una línea muy importante. Dice, Jesús está ahí. Jesús está ahí en la carrera como un ejemplo de resistencia. Dice el versículo 3. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y luego le dice a los hebreos, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así, dice, no se cansarán ni se darán por vencidos. Lo que le está diciendo, cuando se sientan desanimados y sientan mucho peso, volteen a ver a Cristo. Él sufrió más y Él venció. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Él no se dio por vencido. Cargó una cruz tan pesada. Cayó varias veces, pero siempre se levantó. Le clavaron sus manos, pero Él no dio marcha atrás. Piensen en la hostilidad que soportó por causa de todos los pecadores. Así no se darán por vencidos ni se van a cansar. Hermano, no podemos acobardarnos. Dile que está a tu lado, por favor. Dile, no podemos acobardarnos. Hay que seguir corriendo. Hay que seguir corriendo. Hay que seguir corriendo. Hay que seguir corriendo. Nadie que entra a un maratón nos va a decir, no hombre, esto es tan comido, esto es facilísimo, no se sufre, no se suda. No. Ellos nos van a decir, sí, sudas, te duelen las piernas, te falta el aire, te da sed, pero sí se puede. Hermano, amigo, en esta carrera habrá cansancio, habrá enfermedad, tal vez habrá luto, pero no podemos detenernos. Habrá escasez tal vez, pero no podemos detenernos. Dile a alguien más, por favor, grítale, dile, no te detengas. Dile, no te detengas, sigue corriendo, hermano, no te desanimes. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Abel, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, David, Jefté, Samuel. Los profetas están ahí como testigos gritando, ánimo, Dios es fiel. Dios es fiel, no camina solo, Él camina con nosotros como poderoso gigante. Y a lo mejor alguien hoy me dice, hermano, es que mi esposa es incrédula. Ahí está Abraham, y Abraham te diría, yo también. De hecho, a mi hijo le tuvimos que poner risa por la incredulidad de ella, pero ella tuvo que ver la mano de Dios y creyó. Tal vez alguien me diga, hermano, a mí mi familia no me quiere, tengo un hermano que me odia, y entonces te contestará Jacob y te dirá, yo también tuve a mi hermano Esaú que me quiso matar, pero Dios cambió todas las cosas. Tal vez alguien diga aquí, bueno, a mí nadie me quiere, a mí me pasan todas las desgracias, a mí me pasa todo lo malo, y entonces ahí José te dirá, oye, a mí también me vendieron como esclavo, me hicieron pasar como muerto, voy a dar a la cárcel, muy sirviente, pero Dios me levantó, porque nunca lo perdí de vista. Tal vez alguien hoy me diga, no, en mi vida tengo gigantes imposibles de derribar, y entonces aparecerá David diciendo, yo también lo vi, pero Jesús me lo entregó, Dios me lo entregó en mis manos. Tal vez alguien se sienta solo y diga, yo estoy solo luchando contra todo. Y entonces Gedeón te dirá, yo con 300 hombres y Jehová pudimos obtener la grande victoria ante un ejército poderoso. Ellos te dicen, no puedes retroceder. La vida de Jesús nos grita, no puedes retroceder. Lo más maravilloso, hermano, es que Jesús va con nosotros. Él va con nosotros. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes sentir? Él va con nosotros. Él está con nosotros. Él está con tus hijos. Él está con tu esposa. Si tu esposo tiene que salir al trabajo, Él va con él. No estamos solos. La iglesia se quedó sola, pero el auditorio se quedó solo, pero Dios sigue estando en nosotros y con nosotros. Jesús dijo, a los que me aman vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús está de nuestro lado, Él va con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria es segura. Escúchame, la victoria es segura. Lo único que tienes que hacer es no rendirte. Esto es resistencia. Esto es de permanencia. Esto no es de llegar primero, es de aguante, es de paciencia, es de resistencia, de caminar, de correr, con pruebas, sigue.
En enfermedad, sigue adelante. Con desánimo, sigue. Si otros no quieren seguir, tú no te desanimes. Si otros caen, tú no te desanimes. Tú sigue corriendo. Enfoca tu mirada en Jesús, porque si le enfocas a Él, tendrás vida eterna. Quita el pecado, quita el estorbo, quita el peso y enfócate en la persona maravillosa de Jesús. Enfocados en Jesús, porque de esa manera tú no te permitirás desanimarte ni sentarte. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor Jesús, hoy nos enfocamos en ti. Perdónanos si hemos estado enfocados en nuestra economía, en nuestros problemas, en nuestra familia, en nuestras deudas, en nuestros compromisos, en nuestra tristeza, en nuestra preocupación. Hoy nos reenfocamos en ti, Señor. Yo quiero que vuelvas a ser mi pasión. Oh, Señor, quiero volver a apasionarme de ti. Quiero que sea lo más importante en mi vida. Quiero seguir corriendo. Señor, sí me he sentido cansado, pero cuando te veo a ti, me doy cuenta que vas a mi lado. Nuevas fuerzas vienen. Espíritu Santo, llénanos de nuevas fuerzas ahora. Espíritu de Dios, llega a cada casa de los que me están viendo. Sopla, Espíritu Santo. Tú no te has detenido. Tú sigues teniendo poder. Levántanos en el nombre poderoso de Jesús. Con tu poder, Espíritu Santo, llénanos de gracia, llénanos de fuerza y llénanos de fe para poder seguir corriendo en el nombre poderoso de Jesús. Te amo con todo mi corazón. Gracias, Dios. Amén. Estamos muy contentos de que hayas permanecido hasta el fin de esta transmisión. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios ha sido de alimento y de refrigerio para nuestras almas. Quisiera compartirte lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Te invito a que te adueñes de este versículo y que seamos generosos para sembrar en la obra del Señor. A continuación viene una imagen donde se nos presentan los números de cuenta en la cual podemos hacerlo. Deseamos que Dios prospere tu alma y bendiga a toda tu familia. Esperamos contar con tu sintonización la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado, hermanos, en esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para ti y para tu familia. Estamos agradecidos con el Señor por tu vida, por tu familia, y anhelamos verte pronto aquí en la casa del Señor. Así que te esperamos en esta siguiente semana. Está atento a los programas que vamos a estar realizando. Y hermano, te mandamos un fuerte abrazo, nuestras oraciones, nuestros mayores deseos. Ánimo, porque nuestro Dios es fiel. Excelente semana. Bendiciones.